Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10. Alberto, bienvenido a este programa, el cual pretende analizar con la profundidad y seriedad que a mi juicio ha faltado en el análisis público de un asunto que tiene conmocionado a los mexicanos, entre ellos a mí. Y te lo digo porque de un posible acto de corrupción realizado por un funcionario público como es Lozoya, se ha extendido ahora a un análisis político que pretende involucrar a toda la clase política mexicana, incluyendo los expresidentes de la República. Tú habrás visto el número de filtraciones, la forma en que se han realizado respecto de las primeras supuestas declaraciones que realizó Emilio Lozoya, pero también de declaraciones del propio presidente de la República, en las cuales incluso se atreve a generarle instrucciones a la Fiscalía General de la República respecto de cómo llevar este caso, porque para mí el hecho de que se comente, que se publicite no solamente los videos entregados supuestamente por este señor Lozoya, sino incluso la propia declaración ministerial al respecto, pues a los que somos legos en las leyes nos pareciera que más que la búsqueda de justicia específica y de una lucha contra la corrupción, nos estamos encontrando con un entramado político que tiene otras finalidades. Algunos columnistas opinan el que esta finalidad es de carácter estrictamente político tendiente hacia las elecciones, otros dicen que esta intencionalidad política va dirigida a pulverizar a la oposición política que pudiera en determinado momento presentarse en este proceso electoral, pero todas al final coinciden con que el objetivo es las elecciones del 2021. Pero aparte de estas consideraciones políticas, algo que creo que nos debería de preocupar a quienes escuchamos acerca de lo que opinan los expertos en este tema, es cuál es la realidad jurídica de este proceso, Alberto. Esta realidad jurídica que a mi juicio ha sido poco explorada, poco analizada, y cuando se ha hecho me parece que ha sido pues sin la profundidad que corresponde. Es en ese sentido, y te doy la bienvenida a este programa de Reporte 10, que tiene esta finalidad, poder exponer a nuestro auditorio cuál es la verdad jurídica del caso Lozoya. Así en concreto te lo resumiría. ¿Qué te parece? Okay. Mira, me parece que verdaderamente este caso es un caso más de crisis en la justicia. Es un caso más donde no se está aplicando con cabalidad la letra de la ley, donde se está utilizando la figura de Lozoya precisamente en un criterio de oportunidad para desvariar ese criterio de oportunidad y convertirlo en un criterio de oportunidad política para obtener lo que muchos analistas refieren. Es verdad, hemos caído en una situación absurda, en un espectáculo que no deberíamos estar viviendo, porque la justicia no debe de prestarse a este tipo de espectáculos. La justicia tiene que ser una justicia seria, una justicia congruente y una justicia decente. Y no tenemos ni seriedad, ni congruencia, ni nada que se parezca a la justicia. Lamentablemente, la figura del preso exquisito o el preso favorito de esta cuarta transformación pues nos está llevando a no creer una vez más en la justicia y no esperar que este asunto determine la responsabilidad penal que puedan tener los presidentes que cayeron en actos de mal gobierno o en actos delictivos, que sería la terminología apropiada para ellos, ¿no? Es triste a uno como mexicano, a uno como abogado, percatarse de este tipo de espectáculos, porque una cosa es la política y otra cosa muy diferente es la justicia. Justicia y política no se deben de mezclar, deben de permanecer independientes.
Los abogados españoles tienen una referencia que es muy aplicable en esta situación. Ellos dicen que cuando la política ingresa en recintos de justicia, pues la justicia sale corriendo, y es lo que estamos viendo. Estamos viendo espectáculos deprimentes, espectáculos que no deben de suceder en México, utilizando la justicia con esos fines mediáticos o con esos fines que llevan a la búsqueda del voto para el año que entra. ¿Qué es lo que hay en el fondo de esta acusación? Bueno, primero que todo, la denuncia que se filtró a los medios y que firma el señor Lozoya, pues es una relación de hechos que dice constar el señor Lozoya. Sin embargo, en esa relatoria jamás hace o aporta una prueba real, una prueba científica, una prueba verdadera que pueda determinar la responsabilidad de las gentes que está involucrando. Es obligación de la Fiscalía General de la República perfeccionar esa prueba, porque el video nos está creando un indicio, exclusivamente un indicio de corrupción, pero ese video nada más está transmitiendo imágenes. Para ello se tiene que perfeccionar, para que pueda servir y pueda ser sustentada en un juicio, tiene que perfeccionarse la prueba. Ya es la habilidad de la Fiscalía General de la República la que le va a permitir o la que no le va a permitir acreditar esa responsabilidad. Yo pienso que los decires del señor presidente de la República son inaplicables en cuestiones de justicia. Está hablando de la consulta, de una consulta para saber si procesa o no se procesan a los expresidentes. En materia de justicia no debe de haber consultas. En materia de justicia debe de aplicarse la letra de la ley con exactitud y prontitud, que es lo que exige la Constitución política. Entonces, dejarnos de ese tipo de simulaciones y actuar de manera correcta, de manera congruente, para que se pueda verdaderamente llegar a un resultado que se sepa si delinquieron o no delinquieron. No que supongamos, porque obviamente toda la nación ya está suponiendo de que son los verdaderos delincuentes, pero para poder acreditar ello se requiere un procedimiento legal que no se ha llevado a cabo. Para desglosar, abogado, precisamente este hecho, una primera pregunta sería, ¿la exhibición pública de pruebas aportadas ante un ministerio público por un presunto delincuente, qué efecto tienen para lo que estás mencionando ahorita del debido proceso? ¿Se invalida? No se invalida, pero le resta seriedad. Le resta seriedad porque se presta a mucho debate, se presta a mucha controversia. Yo lo que podía exigirse, lo que se podía exhortar a las autoridades es que evitaran esos actos, esas filtraciones que están dañando mucho a la justicia, y que se sepa quiénes son las gentes que filtraron esta noticia. Para mi forma de ver, la única persona que pudo haber filtrado la noticia sería la Fiscalía General de la República. Una vez que fue presentado este documento ante la Fiscalía, obviamente existe ya el sello, todos lo hemos visto, el sello de la oficina del señor Fiscal General de la República, lo que le debería dar más seriedad a esta situación. Filtraciones han habido muchas históricamente en cuestiones de justicia, muchas han sido sancionadas y muchas no han sido sancionadas, pero aquí se requiere, por la gravedad del asunto y por las consecuencias de justicia que pueda tener el caso del señor Lozoya, que se es transparente, que sea muy transparente la carpeta de investigación y guardar la secrecía que requiere esa carpeta de investigación. Nosotros no tenemos como gobernados o como ciudadanos que saber en los trámites. Tenemos que saber los resultados de esos trámites de justicia, si van a dar o no van a dar responsabilidad penal. Que no se nos diga qué se va a hacer, que se haga, que se actúe conforme estricto derecho, porque únicamente de esa manera podemos llegar a conocer la verdad real. En este tramo, abogado, hay una filtración evidentemente que hasta la fecha se niega de quién fue la autoría.
la Procuraduría, la Fiscalía, perdón, incluso señala que va a abrir una investigación al respecto. Los abogados de Lozoya dicen que ellos no lo hicieron. Entonces, pareciera como que no hay responsable de esto. ¿Hay una implicación jurídica que beneficia a aquellos que fueron mencionados en esta Claro, declaratoria claro, por esta filtración? claro, esa filtración está tan desasiada que es lo que está buscando, favorecer a alguna de las personas que puedan ser imputadas en este caso. Porque ellos sí pueden alegar a futuro, cuando sean procesados, que hubo violaciones al procedimiento. Y eso podría dar origen a que se viciara totalmente el procedimiento o que fuera nulificado al final de cuentas por una decisión de la Suprema Corte de Justicia. En este punto que mencionas, por ejemplo, el documento que está filtrado a la prensa, en su página 49, aparece sin las características del resto del documento. Esa página no aparece con el rubro, con la rúbrica de Lozoya a un lado, y se dice que aparecen 3 hojas. Este hecho de alteración del documento como tal no es otro elemento para invalidar Obvio, lo que obvio que supuestamente sí, dice todo el documento. obvio que sí, obvio que sí, obvio que sí. Porque curiosamente, perdón, para precisar, en esta añadidura, comillas, que se hizo a la declaración, es en donde se menciona la participación del expresidente Salinas. E indistintamente de la opinión que pudiéramos tener cualquiera sobre los expresidentes, creo que la preocupación estaría en si este debido proceso que debería de observarse en este caso, y con estos elementos como esto de la hoja 49 famosa que te comento, tendrían realmente pues un efecto contrario a lo que se dice que se busca, que es justicia en contra de la corrupción. ¿No sería que en realidad esto lo que está preparando es la exoneración de todos los implicados? Yo opino en ese aspecto, coincido en esa situación de que está tratando de favorecer a futuro la situación jurídica de alguien que pueda resultar imputado. O sea, podríamos llegar a pensar incluso, y perdón que me permitas, te pido que me permitas especular dentro de la rigurosidad jurídica que tú tienes y que yo reconozco, mi querido Alberto, pero pudiera ser que lo único que se está haciendo es armar un show para unos meses, digamos de aquí a un año, en la cual llevarán declaraciones, se citarán algunas personas, se darán nuevas informaciones a la prensa que llenarán las primeras planas, pero por la naturaleza misma en que se está llevando el proceso, se podría pensar que el proceso se está realizando de la forma que se está realizando para que no tenga efectos jurídicos. Esto es una afirmación categórica, sí. Sí, lamentablemente esta situación del señor Lozoya se está prestando a ello. Si verdaderamente queremos conocer la verdad de la conducta delictiva de los señores expresidentes de la República que se han mencionado, pues no habría necesidad de montar este tipo de espectáculos. Existen en la misma Fiscalía General de la República denuncias muy severas que se han efectuado a través del tiempo, en el cual se le ha imputado a diversos funcionarios sus vinculaciones con ciertos movimientos, por ejemplo, de la narcopolítica. Entonces no necesitamos la figura del señor Lozoya para poder en un momento determinado incriminar a algunas personas vinculadas con actos delictivos, como pueden ser los gobernantes que tuvimos. Aquí es que la Fiscalía General de la República en verdad se allegue de las pruebas necesarias, no solamente del caso de Lozoya, sino de varios casos más que existen denuncias formales. ¿Para qué? Para buscar la verdad histórica, la verdad que requiere México en cuestiones de justicia. Ya sabemos que tuvimos unos pésimos gobernantes. Sabemos que esos pésimos gobernantes siguen buscando el poder, siguen buscando el mantener las posiciones de impunidad que hasta la fecha han venido gozando de ellas. Pero pues esa situación ya debe de ser concluida, no con este espectáculo, no con este circo que se está montando, porque esto es solamente un circo. Si se hubieran seguido todos los protocolos que la ley exige, se hubiera evitado esta situación y podía haber sido un juez de control que tiene mayor congruencia que las que ha denotado la Fiscalía,
el que se hiciera cargo de este procedimiento sin permitir ese tipo de filtraciones, porque están dañando muchísimo esta situación de justicia. Si me permites, abogado, haríamos un corte en este momento para dar paso a una barra de publicidad y reiniciaremos Claro. el análisis correspondiente. ¿Me lo permites? ¿Me lo permite usted? Muchas gracias por su atención y regresamos en breve. Muchas gracias. En un momento regresamos a Reporte 10. Quintana Roo vive. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Alberto, continuamos con el análisis y yo quisiera entrar en esta parte, si tú me lo permites, sin despegarnos del análisis estrictamente jurídico del procedimiento. Sí creo que hay aseveraciones del presidente de la República que yo quisiera contrastar con la técnica jurídica. El señor presidente de la República dice que lo que es importante en el caso Lozoya es exhibir, es la palabra que se usa, exhibir la corrupción existente. Entonces la pregunta es, ¿la exhibición está por encima de la aplicación de la ley? Porque pareciera que son dos cosas diferentes. Cuando se le ha preguntado al presidente que si el debido proceso no es lastimado, señala que lo importante es que la población, el pueblo, conozca la magnitud de la corrupción de estos exgobernantes, pero señala que no necesariamente la justicia la da la aplicación de la ley, que la justicia se puede conseguir por otras vías o no sé cómo entenderlo. Esa es la pregunta. Mira, el pueblo sabe de toda la corrupción existente. Tan lo sabía que con un voto pidieron un cambio, exigieron un cambio para evitar precisamente esos actos de corrupción. Ese cambio lamentablemente no ha cristalizado, porque se ha llevado a cabo una serie de situaciones que no se han cumplido, en palabras de campaña electoral expresadas por el propio presidente cuando andaba en su campaña. No debe de existir este tipo de situaciones, no debe de existir estas situaciones porque sí está poniendo en riesgo el debido proceso. Para argumentar, obviamente quienes tienen que argumentar a futuro serían los que resultan implicados en estos señalamientos, en estas imputaciones o en estas filtraciones. Entonces, toda esa situación debe de guardarse en absoluta secrecía. La ley obliga a mantener una secrecía, pero no solamente obliga a los agentes del Ministerio Público, obliga
al presidente de la República obliga a cualquier servidor público a mantener esa sana distancia de justicia con política. Entonces creo que sí están haciendo algunos actos con fines políticos que son innecesarios. Algunos hemos sostenido el que esta carencia de justicia en el país obedece en mucho a la impunidad con la cual pues los delincuentes se encuentran beneficiados. Estamos hablando, Alberto, por ejemplo, en el caso de la violencia generalizada que tiene el país. Vas y denuncias el haber sido, pues digamos, asaltado, se violentó la tranquilidad de tu hogar, se te robó un bien, en fin. Ya no hablemos de la violencia femenina, que es un tema escabroso, particularmente por la violencia que están siendo, de la que están siendo objeto las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres. Y sin embargo, en el fondo, en todo esto, tenemos una gran cifra negra porque hay una consideración respecto de que para qué denuncio si no pasa nada. O sea, la impunidad es flagrante en este país. ¿Para qué voy a denunciar si no hay aplicación de la ley? Cuando se solicita en un caso que políticamente tiene estas connotaciones que se le han querido dar, como en el caso de Lozoya, y se empieza a hacer este tipo de filtraciones, este tipo de manejo respecto que si la justicia no la consigues en la aplicación de la ley, pero sí en el juicio del pueblo, cosas de este tipo. ¿No te parece que hay no solamente se lastima el Estado de Derecho, sino que se está negando la importancia del propio Estado de Derecho, Alberto? Se está destruyendo. El propio Estado de Derecho lo están destruyendo ellos, cosa que resulta inapropiada para cualquier democracia. Aquí lo que debería evitar el presidente es evitar este tipo de filtraciones y respetar, que es lo que no ha acontecido, la separación de poderes. Porque mientras en México no sea latente esa separación de poderes, pues vamos a seguir viendo este tipo de espectáculos que a final de cuentas van a traer injusticia, van a traer impunidad, van a traer desaseo jurídico y van a traer consecuencias negativas para la propia justicia. Y se va a seguir burlando en nuestra constitución política de ello. Ahora, en este tema, cuando estas cosas suceden, cuando se niega pues la importancia del Estado de Derecho como tal, al momento que niegas que la aplicación de la ley sea justicia, ¿no estás en determinado momento lesionando a las instituciones que la República se ha dado para la aplicación de la ley? Porque si yo estoy escuchando que lo importante no es el que le apliquen la ley a alguien que delinquió específicamente en el hecho de desviar recursos públicos, sino que se sepa por el pueblo y que se le estigmatice, bueno, pues entonces yo como cualquier ciudadano pensaría que lo importante al no aplicarse la ley, pues es hacer también justicia por propia mano y entonces voy a justificar, por ejemplo, los linchamientos públicos que está viendo. Así es, así es. Definitivamente aquí no debe de existir esa situación, no debe de permitirse bajo ninguna circunstancia. Debe de aplicarse la ley de manera estricta. Te voy a hacer una referencia que viene muy al caso del ejemplo. En otros sexenios, no voy a decir en qué presidentes, pero en otros sexenios existían enemigos políticos, siempre han existido enemigos políticos, y muchas veces esos enemigos políticos los ejecutivos utilizaban a la justicia para silenciar esos enemigos políticos, pero nunca anunciaban lo que se está anunciando. Se actuaba se demostraba la responsabilidad penal existente, el caso por ejemplo de el que fue director de Pemex, el ingeniero Díaz Serrano. Cuando nos dimos cuenta los gobernados, pues el señor ya estaba en la cárcel. No te puedo decir si a consecuencia de una vendetta política, a consecuencia, pero no se le alertaba a estas gentes para que buscaran ellos la impunidad o sustraerse de la acción de la justicia o con los recursos legales que la propia ley permite hacer una defensa adecuada para sus intereses. Entonces sale sobrando este espectáculo porque no es lo adecuado para buscar ni obtener justicia.
Finalmente, yo te pediré una reflexión como abogado litigante que eres. ¿Cuál es el ejemplo que queda para los litigantes el ver un espectáculo de esta naturaleza? No puedo hablar de un juicio de esta naturaleza porque, como lo has venido sosteniendo a lo largo de la charla, pues hay una serie de vicios que se están dando en el debido proceso. ¿Cuál es la expresión que tú puedes tener como litigante, que asistes a un juzgado, aportas pruebas, ya sea para tu defendido, o de el asunto específico de que se trate? ¿Cuál es la sensación que te queda en relación a las instituciones de procuración de justicia de este país? Y sobre todo, cuando supuestamente tenemos o estamos estrenando una figura en la cual muchos apostábamos que sería importantísima para lograr justicia equitativa en México, que es la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es esta impresión que te queda como litigante? Que nuestras instituciones de justicia, tanto de procuración como de impartición de justicia, siguen dando tumbos, siguen restando credibilidad a los actos de la propia autoridad. Lo que estamos viendo, desgraciadamente, no se llama justicia, no es una situación que nos vaya a llevar a ese objetivo. Va a llevar al objetivo que desea el presidente de la República, va a llevar al objetivo que desea quizás el fiscal, que no es el mismo objetivo de justicia, porque aquí se está prestando a un juego que hábilmente podía haberlo evitado el fiscal. Anteriormente, y te voy a ejemplificar una situación que hace muchos años ocurrió. Cuando recién empezó a gobernar el señor presidente Venustiano Carranza, existió ahí mismo un conflicto de intereses políticos. El presidente Carranza quería actuar como se está actuando en estos momentos en la República. Sin embargo, hubo un juez de nombre Abelardo Cárdenas que corrigió el rumbo de la República y convenció al señor presidente de que estaba actuando de manera inadecuada y de manera desasiada jurídicamente. Encaminó esos actos de gobierno a que fueran actos de gobierno que se dirigieran exactamente a la constitución política para que fuera la que definiera los juicios que tenía o de los cuales estaba conociendo. El señor Abelardo Cárdenas convenció al presidente de la República de corregir el rumbo. Es lo que requerimos actualmente, que alguien corrija esos hierros del presidente de la República para que tomemos el rumbo que la constitución política exige. Mientras no se tome ese rumbo, pues seguirá la justicia del tingo al tango y cometiendo las tropelías que se están cometiendo hasta la fecha. Este escenario que comenta sería bajo el supuesto de que realmente se quisiera ejercer justicia, de que realmente se quisiera hacer un juicio en donde se llamara cuentas a todos aquellos servidores públicos del rango que sea que hubieran incurrido en una irregularidad. Pero si de lo que se trata es de una gran estrategia, ¿no? Me refiero por la dimensión que está teniendo de carácter político para entretenernos, para que abona y busca, digamos, que los sentimientos más primarios del ser humano, como puede ser la venganza, por ejemplo, ¿no? Como puede ser sacar este resentimiento que hay hacia la clase política mexicana, para con base en eso generar imagen política de parte del presidente de la República, pues no sería necesario hacer esa corrección y seguiríamos por este camino. El señor presidente de la República ganaría toda la imagen política que requiere para sus movimientos políticos, pero los ganaría no en la forma que está actuando, los ganaría con un silencio y exigiendo la aplicación exacta de la Constitución, porque en el momento que tengamos justicia, en ese momento hay que recordar que la justicia es el pilar de la soberanía del Estado. Si aplicamos verdaderamente la justicia, el presidente de la República va a salir ganando, su figura presidencial va a salir ganando, pero en silencio, con discreción, con congruencia, no con esas exhibiciones de que quiere que el pueblo se entere. El pueblo ya lo sabe, el pueblo sobradamente sabe quiénes fueron los bandidos, sabe quiénes fueron los corruptos, sabe cómo vivieron, cómo vive. Ya no necesitamos saber, ya lo que necesitamos es que se aplique justicia. Finalmente, te haría una pregunta para
cerrar este segundo bloque, Alberto, y sería en relación a la conducta que el fiscal general de la República, específicamente, indistintamente de lo que hemos visto ya de las instrucciones, comillas, que el presidente en cada mañanera gira, cuando dice quiero que aparezca esto, ojalá se pueda, y al otro día aparece, ¿no? ¿Cuál es la posición del fiscal general de la República en este proceso que hemos venido analizando? ¿Realmente el fiscal podría cambiar, podría ajustar su conducta a los términos de la ley con lo que ya ha pasado? ¿O simplemente ya no le queda de otra más que continuar en esta dinámica de espectáculo público? Lamentablemente es lo que le queda al fiscal, si quiere permanecer en el puesto, porque si no, de lo contrario lo van a cambiar, lo van a cesar. Entonces él políticamente lo que le conviene pues, es seguir las instrucciones de la presidencia y no actuar con la dignidad que requiere un fiscal general de la República, con total autonomía y con total independencia. Alberto, finalmente, por esta aseveración que haces, ¿no tendría o no tuvo realmente el fiscal la fuerza política, o no se la creyó, no la concibió, que tenía la suficiente fuerza política por ser nombrado por el Congreso de la Unión y además por un periodo de tiempo que excede a la administración López Obradorista? ¿No crees que sí tuvo realmente la posibilidad de jugar un papel mucho más digno de que ha jugado? Desde luego que tuvo la posibilidad de actuar con dignidad, de llevar a la justicia a un sitial de dignidad y no llevar a la justicia en este sitial de dimes y diretes, de debates innecesarios en los que nos encontramos. Por tanto, no tendríamos mucha esperanza en que pudiera cambiar de actitud. Se está perdiendo. Y realmente asumiera su papel independiente, ¿no? Se está perdiendo la poca esperanza que había. Pues Alberto, con base en lo que hemos comentado y sobre todo por tu sapiencia jurídica, pero sobre todo por tu experiencia, creo que podríamos concluir que no estamos frente a un proceso de carácter judicial estricto, sino que realmente estamos ante un espectáculo político y tendríamos que concluir, por tanto, que más que la búsqueda de justicia, lo que estamos buscando son índices de popularidad. ¿Qué opinas de eso? Votos, es lo que se está buscando más que nada, ¿no? Mantener el poder, mantener la situación de privilegio a la que llegaron por el hartazgo que teníamos los mexicanos, y es mantenerlo, simplemente mantener esa situación. Aquí lo indigno de mantener esa situación es que se está pisoteando la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es lo indigno de los actos de autoridad, es lo que debe de evitar la autoridad. Mientras existe este tipo de señalamientos, pues vamos a seguir aplaudiendo los circos y los teatros que se nos montan. Los circos, bien dicho. Los circos. Alberto. Y de pues, 3 pistas, ¿eh? Y de 3 pistas, así es. Pistas. Alberto, agradezco tu participación en este reporte 10 y de nueva cuenta te expreso mi reconocimiento. Y a usted que nos ha hecho el favor de su atención, agradezco mucho su paciencia en este desglose técnico jurídico de un asunto que se había visto básicamente desde un punto de vista político. Espero que esta información les sea de beneficio. Muchas gracias y les saluda como siempre Alberto Pérez Blas. Hasta la próxima. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.